siempre su misericordia. Un saludo muy especial a los que están en los medios, a los que ven esta programación, a los que ven estas prédicas que edifican, que enseñan, extraídas del contexto, el mensaje que el Espíritu Santo quiere revelar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos venga a enseñar hoy y que nos convenza. A mis hermanos de los medios, por favor, conviértese en un canal de bendición, comparta, porque esto es doctrina pura. Esta es la doctrina del Padre. Hoy vamos a enseñar que debemos andar como los hijos de la luz y podemos ver cómo Pablo instruye a través de esta escritura a los de Efesios y también a nosotros, la iglesia de este tiempo, la iglesia contemporánea que ha sido afectada, atacada por la apostasía que entró encubierta. Pero hoy Dios nos va a hablar y va a aclararnos el camino, la estructura verdaderamente que debemos tener como hombres y mujeres de Dios, como siervos de Jesucristo. Sonríele al que está a su lado, que Cristo Jesús le ama. Sonríele al que está al lado y dile: Cristo Jesús te ama. Vamos a iniciar. Así que todo está en la palabra y pueden confirmarlo porque allí está escrito. Efesios capítulo 5. Mire lo que dice, amado hermano y hermana y amigo. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. A ver, ¿cuántos de nosotros estamos imitando a Dios? ¿Cuántos hacemos lo que Dios hizo? Jesús dice que Él nos llamó a compasión, misericordia y amor quiero. ¿Cuántos estamos viviendo en compasión y en misericordia y en amor? ¿Cuántos estamos mansos y humildes de corazón? ¿Cuántos dejamos los pleitos? ¿Cuántos dejamos la vida mundana? ¿Cuántos estamos viviendo la nueva vida en Cristo Jesús? ¿Cuántos vivimos por la ley del Espíritu en este momento? Mire que este es un recordatorio para los hijos de la luz. Cristo Jesús está viniendo y nuestro deber es recordar la doctrina de nuestros santos hermanos, de los apóstoles, de los primeros en los cuales se edificó la iglesia, para que tengamos presente que hay una manera y que está escrita, que no es como dicen las instituciones o las organizaciones de los hombres, no es como dice la nueva religión, no es como dicen los nuevos mandamientos, es como Dios establece en su santa palabra desde el principio. Amén. Dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Mire, lo primero, el vínculo perfecto es el amor. Si usted no anda en amor, ¿anda en qué? En desamor. Anda atribulado, anda sin paz. Porque para andar en el amor usted tiene que tener paz. Mire lo que dice: como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuántos entregaron el corazón al Señor Jesucristo? ¿O cuántos todavía hacen como les parece hacer? Olvidando la palabra de Dios, olvidando el mandamiento dado por el Padre, que es su voluntad para hacerlo y para vivir conforme a su voluntad, conforme a su consejo. Hermanos, quiero que entiendan que hay una manera de vivir y hay una instrucción para la iglesia y también para todo aquel que venga a vivir con el Señor Jesucristo, que venga a militar, escuche, en su redil, a vivir en la santidad. La iglesia se establece en cada hombre y en cada mujer, no en el lugar de reunión. Es necesario congregarnos porque Dios manda en el cuarto mandamiento congregarnos para poder recibir santidad, oiga, y bendición. Ahora mire lo que dice la palabra y preste atención. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Imagínense que si aquel que dice que cree en Dios y que vive con Cristo, pero anda en fornicación y anda en todo tipo de inmundicia o es avaro en su corazón, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Oiga esto es tremendo. Verdaderamente la iglesia del Señor es casa de santidad. Dios nos llamó a santificación. Nuestro fruto es nuestra santificación. Pero la gente no ha entendido esto. Y cuando se habla de santidad, nos aburrimos, nos vamos, porque entonces no podemos vivir esa vida en libertinaje. Queremos vivir como Dios dice. ¿Para qué?
porque nos espera la recompensa, nos espera una promesa, nos espera la vida eterna juntamente con Jesús. Somos levantados con Él y luego plantados con Él nuevamente para un reino milenial. Pero mucha gente ignora esto y no le da importancia y no hacen el sacrificio verdadero de corazón en estar congregándose, en estar viviendo en la palabra de Dios. Mire, el que vive en la palabra de Dios está buscando el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se le añaden, porque esto es promesa. Jesús lo dijo. Y si tú lo tomas como una promesa y actúas en la palabra y reclamas la palabra, a usted le viene el favor de Dios. Pero si no nos enseriamos, si no hacemos como dice la palabra, como está en la estructura de la palabra, entonces hacemos nuestra propia estructura y parece que andamos bien y creemos en Dios, pero no estamos haciendo como Dios dice. Somos unos desobedientes. Y por ende, los desobedientes no le agradan a Dios. Mire cómo dice. Oiga, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Oiga, estas cosas no pueden haber entre la iglesia, entre los hermanos, entre los santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Oiga, ¿qué practicas? Jesús llamó a compasión, amor y misericordia. Jesús llamó a vivir en el amor. Jesús llamó a vivir una vida en rectitud, una vida en humildad, una vida sencilla, sin cargas, sin tribulaciones, una vida donde estamos confiados en Él y donde ponemos la carga y depositamos nuestra confianza en Él, porque Él verdaderamente peleará por nosotros, será nuestro ayudador, será nuestro proveedor, porque está escrito, Él lo prometió. Escrito está que todo el que viene a Él, Él no le echa fuera, sino le recibe como hijo. ¿Y cuántos quieren ser hijos de Dios? ¿Cuántos quieren ser hijos del Señor? Yo quiero ser hijo del Señor y vivir por su voluntad, que esto es lo agradable a Él, esto es lo perfecto. Ahora mire, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Ve? Hay quienes están enseñando otra cosa, hay quienes enseñan mercadería, hay quienes enseñan vanidad. Escuche esto. Hay quienes enseñan, oiga esto, mentalismo, psicología. Hay quienes te dan palabras simplemente de motivación. Pero peor son aquellos que enseñan prosperidad, cuando Dios manda a desprender el corazón de todas las cosas y verdaderamente que encuentres el propósito de Dios en tu vida y que tengas acceso al reino de Jesucristo. El Señor reprenda toda malicia entre ustedes, entre todas las cosas que se hacen indebidamente, porque nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios que tiene una estructura a la cual debemos seguir para poder alcanzar esa promesa que Jesucristo nos entrega y ser hijos de obediencia, porque a los hijos de desobediencia les viene la ira de Dios. Ahora mire bien, dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Tenemos que dar el testimonio de Jesús. Tenemos que testificar en nosotros mismos que verdaderamente nacimos con Cristo, que morimos justamente con Él en el bautismo y que fue crucificado nuestro cuerpo con Él para que muera el pecado en nosotros. Y debemos vivir esa vida nueva que a Dios agrada. Entonces habrá bendición en el hogar, habrá bendición en el esposo, en la esposa, en los hijos, en todo lo que Dios quiera añadirte. Pero necesitamos atender y oír el llamado de Dios y la palabra de Dios para que sea de provecho para nuestras vidas. Hoy este mensaje tiene que ver con todo lo que he venido enseñando. La venida de Jesús está cerca. Hablamos la semana pasada, muertos al pecado, y que estábamos en el cuarto reino y que el cuarto reino es el que está dominando. Pero hoy es para entender que debemos andar como hijos de la luz, como a Dios le complace, como Dios quiere que vivamos. Ahora mire bien, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Ve? Yo me preocupo de lo que Dios piensa de mí. A mí no me interesa lo que el mundo piensa de mí o incluso mis propios hermanos.
Me interesa cómo agradar a Dios, porque tengo un sacrificio vivo en el corazón que es agradar a Dios y vivir para Dios. Morí para el mundo y me vivifiqué con Cristo, resucité con Cristo. Y esto pasa con todo aquel que se arrepiente de corazón sincero y comienza a vivir verdaderamente para Dios, comienza a hacer lo correcto. Ahora mire, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque en el momento que vienes a Cristo van a venir todo tipo de tentaciones. Así como Dios envía a los ángeles para tu socorro y tu ayuda, también el diablo manda a los ángeles suyos para hacerte caer, para influenciarte y para dañarte. Ahora entendamos algo muy importante. Entendamos algo muy importante, hermano. Esté pendiente allá, por favor. Es algo muy importante que quiero explicarle. Dice lo siguiente: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Mire que el hermano instruye aquí a la iglesia y le dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No puedes seguir en el pecado, porque el que está en el pecado está muerto. Escuche, tienes que vivir, tienes que despertar en esa vida espiritual, en esa nueva ley que te otorga Cristo cuando te bautizas, cuando lo recibes como Señor y amado y Salvador de tu vida. Ahora mire lo que dice: y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis. Tienes que ver cómo andas, no como necios, sino como sabios, como dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos y cada día se ponen peor. Ahora entendamos que tenemos que vivir como el Señor dice que tenemos que vivir. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor para hacer. Ahora, mire cómo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disoluciones, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Antes de llenarnos de otras cosas y adulterarnos con el mundo, llenémonos del Espíritu Santo, busquémoslo verdaderamente, busquémoslo en espíritu y en verdad, con quebrantamiento del alma, con clamor verdadero, con amor genuino. Cristo es mi amado. Yo no sé qué es lo que más importa en tu vida, si el dinero, tu trabajo, tu marido, tus hijos, pero la Biblia me enseña a mí que en el primer lugar de mi corazón debe estar Jesús y debo amar a Jesús. Lo demás viene por añadidura. Si tú pones a Jesús en primer lugar, entonces todas las cosas que hagas saldrán bien, todo obrará en tu favor. Pero debes poner a Dios en primer lugar, que sea Dios guiando tu vida y preguntarle a Dios todas las cosas. Si Él quiere o no quiere, si esto te conviene o aquello no. Pero hay gente que vive en la iglesia, viene los 7 días de la semana y vive de espalda a Dios porque nunca pregunta a Dios y tampoco hace la voluntad de Dios. Estos se convirtieron en fanáticos o simplemente en religiosos. Y Dios quiere que vivas entendido. Dios quiere que tomes su palabra y vivas por su palabra. Y esto es lo que le está faltando al pueblo de Dios en este tiempo. Ahora mire lo que dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuántos alaban y cantan y alaban a Dios en vuestros corazones? Nos acordamos solamente de los cánticos cuando venimos a la iglesia, nada más. En la semana estamos oyendo todo tipo de música mundana con mensajes subliminales, con mensajes que entran al subconsciente. Ni siquiera tú te das cuenta porque estás tan entretenido en lo que haces, pero el subconsciente está trabajando y esta música viene y bombardea tus sentidos y de repente empiezas a soñar con demonios y de repente empiezas a tener malos pensamientos y malos deseos. Fueron implantados por estas voces encriptadas. Escuche, Dios nos manda a que con el corazón sincero demos gracias a Dios. Oiga, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gracias por el día? ¿Cuántos dan gracias porque se levantan y pueden respirar el aliento de Dios? ¿Cuántos dan gracias porque los hijos están sanos? ¿Cuántos dan gracias porque hay provisión?
porque hay sustento, porque hay un techo en la casa. ¿Cuántos hay que verdaderamente agradecen a Dios por el trabajo y por la bendición que reciben? Yo creo que llegó el tiempo de velar, de orar, de entrar más en la presencia de Dios para que se nos revele la voluntad del Padre. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Oiga, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Mire, cada quien en su casa debe tener su posición. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos. Estén a sus maridos en todo. Maridos, amad vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Mire que Dios hace un balance. La mujer se sujeta al marido, pero el marido tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Ves? Entonces aquí hay algo maravilloso. Y este es el consejo, esta es la instrucción que nos da el hermano a través de la carta que le escribe a los de Efesios. Ahora mire esto, mire lo que dice. Después, marido, amad vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarlas, habiéndolas purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto es algo grande, hermano. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oiga, Dios nos quiere con vestiduras sin arrugas y sin mancha, y quiere un matrimonio inmaculado, un matrimonio que esté limpio, un matrimonio que esté en unidad, el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Oiga, que no haya adulterio, que haya una unidad verdadera en cuerpo, alma y espíritu, integrados en un pensamiento, en una misma fe, en un mismo bautismo, para enseñar a los hijos, para testificar a Cristo. Ahora, Dios muestra su manera de vivir en Él. Ahora mire lo que dice después de esto, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Hombres, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Si vas a comprar una colonia, cómpraselo también a ella. Si vas a comprarte un jockey o vas a comprar una prenda para ti, cómpraselo también a ella. Y mujeres, de igual forma, no vayas a comprar solo para ti, sino también compra para tu marido. Ustedes son un mismo cuerpo, ustedes son una misma unidad. Esto agrada a Dios, esto complace el matrimonio, esto inspira el matrimonio, esto inspira la pareja. Pero hay maridos que no le dan ni una pantaleta a la mujer. Hay mujeres que se lo gastan todo en ellas. Y el pobrecito trabaja y nunca recibe nada, ni siquiera afecto. Pero Cristo enseña de esta manera para que el matrimonio esté bien. Y si el matrimonio está bien, el diablo no puede zarandear a ninguno de la casa. El diablo vino a matar, hurtar y a destruir, y él empieza a destruir los matrimonios. ¿Para qué? Para que los hijos crezcan disfuncionales y sean destruidos por la droga, por el alcohol, por el espíritu de suicidio, por cualquier trastorno, cualquier espíritu de trastorno, y caigan en algún vicio, en alguna cautividad como homosexualidad o lesbianismo o cualquier otra cosa. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes del mundo de las tinieblas que opera en las regiones celestes. Así como nosotros tenemos una guerra contra las tinieblas, escuche, contra el mundo invisible, que no tiene nombre ni apellido, sino que esa es nuestra guerra verdaderamente contra ellos. Porque al hombre Dios lo quiere rendido delante de su presencia. Y cuando el hombre viene a Dios y procede al arrepentimiento, Dios le sana, Dios lo restaura, Dios lo levanta, Dios le añade una vida nueva. Cuando el hombre permite en su corazón y abre su corazón para vivir una vida diferente, una vida nueva en Cristo. Pero cuando el hombre no permite estas cosas, las cosas que a veces pasan en la vida y en las familias que no conocen a Dios, son todas obras del maligno. Son estrategias satánicas para destruir esos hogares, para destruir esos hijos, para destruir esas naciones.
Pero tenemos que entender que hay una guerra con las tinieblas. Somos los hijos de la luz y fuimos llamados para interceder entre el cielo y la tierra. Fuimos llamados para liberar mediante la oración, porque la iglesia es poder de Dios. La iglesia no es otra cosa, como la gente piensa y hace creer, ver, que es fanatismo, que es religiosidad. No, la iglesia es amor. Lo haces por voluntad propia, sirves a Dios por voluntad propia. La ley se cumple cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Y comienzas a amar a tu prójimo y comienzas a servir a tu prójimo por amor a Jesús, por amor a las almas. Por eso hacemos lo que hacemos. Oramos por los que están en prominencia, oramos por la nación entera, oramos por todos aquellos que de una u otra manera sirven, siembran y hacen lo que tienen que hacer para sacar su familia, sus hijos, su patria, su país adelante. Oramos para que haya paz en la tierra. Tenemos al Espíritu Santo y esto lo podemos hacer mientras que tengamos al Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra, ya no habrá santidad. Será la iglesia arrebatada, los santos se fueron, el Espíritu Santo se fue. Y ahí viene una gran tribulación, un gran problema para los hijos de desobediencia. Ahora preste atención, porque apenas estamos empezando la predicación y hoy solamente estoy haciendo un recordatorio de la instrucción que el hermano Pablo deja a nuestra vida. Mire lo que dice, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. Volvemos a lo mismo. El hombre no puede aborrecer a su mujer, porque su mujer viene a ser carne de la misma carne y hueso del mismo hueso. Ni mujer que aborrezca a su marido, porque es carne de la misma carne y hueso del mismo hueso, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Ve? Esto es una pareja. El hombre debe sustentar a la mujer y la mujer debe sustentar al hombre. El hombre debe amar a la mujer y la mujer debe consentir al hombre. Esto es algo que Dios creó para que el diablo no pueda meterse en medio de la relación. Pero no es que el marido está por aquí y la mujer está por allá y la mujer quiere su privacidad y el hombre quiere su privacidad. Ahí está jugando el diablo en medio. Esto es una relación de 4 o de 3. Dios manda a una unidad. Y si usted comienza a vivir como Dios dice en su palabra y está establecida, usted va a ser bendecido. Usted va a salir adelante. Usted no va a engañar más a tu compañero ni a tu compañera. Porque realmente cuando haces estas cosas que no agradan a Dios, te engañas a ti mismo y estás en el pecado tú mismo. Dios conoce las intenciones y los pensamientos del corazón. Y este mensaje es para que entendamos que hay una estructura y cómo tenemos que vivir. Para vivir sanamente, para vivir agradables a Dios como hijos de la luz. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Ve? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que yo no puedo andar solo, mi mujer tiene que ir conmigo. Y si mi mujer va y tengo la oportunidad, yo voy con ella. Yo soy su guardaespaldas, yo soy su protector. Ella es mi amada, yo tengo que cuidarla. Pero hay hombres que ya olvidaron esto. Se olvidaron de la promesa que hicieron en el altar. Se olvidaron de los votos que pactaron con Dios. Ay, yo no quiero andar con esa vieja fastidiosa. Ay, esa mujer que tengo yo es muy tóxica. Ese viejo que tengo es muy cansón. Esas son palabras que no se deben decir. Ese es tu amado, esa es tu carne, ese es tu hueso, ese es tu mismo aliento. Esa es tu otra mitad. Te estás maldiciendo a ti mismo. Entonces tenemos que cambiar la manera de ver las cosas y vivir como dice Dios en su palabra. Tenemos que vivir como Él dice. Si queremos ser arrebatados, debemos andar como hijos de la luz, irreprensibles. Ahora mire lo que dice con respecto a lo demás. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mira el consejo que le da el matrimonio, porque
Un matrimonio es como un gran negocio, que si el esposo y la mujer no permanecen en unidad y hay diferencias de pensamiento, se viene al piso y grande la ruina. Pero si el matrimonio está en unidad es porque tienen a Dios en primer lugar. Pero si el matrimonio no tiene a Dios en primer lugar, cada uno va a querer hacer como le viene en gana. Y ahí es donde viene la destrucción. Ahí es donde viene la influencia de un tercero sobre el marido o la influencia de un tercero sobre la mujer. Imagínese si es un divorciado. Imagínese si es una divorciada. Esto es terrible. Porque anda con ese espíritu de división, anda con ese espíritu de destrucción. Pero los hombres de Dios militamos en la luz y hacemos caso, hacemos obediencia a la palabra de Dios. Mire esto. Luego le habla en el libro de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3. Palabra fiel para confirmar. Si alguno anhela obispado, mire, oigan esto, mis hermanos. Hay muchos hombres que quieren enseñar estas cosas, pero no tienen carácter moral. Están reprensibles, están fuera de base y tratan de servir a Dios de una manera en sus fuerzas. Pero esto es un don de Dios que Dios llama. El llamado de Dios es divino, Él se manifiesta. Y Él no lo hace una vez, sino 2, 3 veces hasta que realmente tú recibes y haces como Dios te manda para hacer. Por eso es que entraron muchos encubiertos. Y este hermano le habla a estos. ¿Cuál es la condición verdaderamente de un hombre de Dios, de una mujer de Dios? Palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si usted desea ser un hombre de Dios, o una mujer de Dios, o un siervo de Dios, si usted anhela el ministerio para servir a los demás, es algo muy grande lo que tú deseas. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Mire, marido de una sola mujer. Mire, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mire las condiciones. Usted tiene que ver esas condiciones en la persona que te enseña. Usted tiene que ver ese testimonio reflejado en la obra y en la acción de ese hombre o de esa mujer. No dado al vino, no pelearín. Bendeciero significa pelearín. No codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible y no avaro. Este es un hombre de Dios. Este es un hombre apto para servir la casa del Señor y servir el alimento de Dios a tiempo. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que no engañe a sus hijos, que no los manipule y que les hable la verdad todo el tiempo, que les enseñe bien. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mire, no un neófito, tiene que ser un hombre que conozca la Biblia, que conozca la palabra de Dios, que el Espíritu Santo le haya revelado. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Ve? Muchos se envanecieron ya, se apartaron de la senda del Señor, dejaron de predicar la verdad y se fueron a la fábula, se fueron a la doctrina de los hombres, se fueron a la ideología de los hombres. Pero la palabra de Dios es una sola, y los que estamos plantados en Él debemos hablar lo mismo. Ahora, preste atención. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Oiga, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Oiga, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Fíjese que al obispo, al hombre de Dios, Dios lo manda a trabajar. Y también al diácono lo manda a trabajar. Y dice que no seamos avaros, que no seamos codiciosos, sino que trabajemos para que tengamos para sostener lo nuestro y para que podamos compartir con los que no tienen o hacer la obra del Señor. Pero Dios no llamó flojos. Dios no llamó asalariados a la iglesia. Dios llamó a hombres que trabajen en la iglesia y que siembren en la iglesia. Ahora mire esto, presta atención. Dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Aquí está el punto principal, el asunto, el meollo. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia.
Y esto es difícil conseguir hombres así. Ahora, y estos también sean sometidos a prueba primero. Antes de darle un ministerio a alguien, tienen que ser sometidos a prueba. Tenemos que probarlos. Tenemos que probarle el espíritu para ver si son de Dios. Oigan, mis hermanos. Y entonces ejercerán el diaconado si son irreprensibles. ¿Ven? Hay que probarles el espíritu. Y si ellos son irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu y se sujetan, hacen la voluntad de Dios y tienen sujeción, entonces se les puede entregar el ministerio, pero no antes. Si no tienen las características que el hermano en su estructura nos enseña, hay un problema, porque cualquiera se va a parar y va a venir a enseñar una doctrina completamente fuera de lo que es la voluntad del Señor. Ahora, preste atención, dice esto: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Mire qué bonito, que Dios le da al hombre, pero también le da a la mujer. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, ¿ve? Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice el hermano a quien envía la carta, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Ve? Son instrucciones para poder guiar la casa de Dios. Pero donde tratamos de guiar la casa de Dios con la doctrina de Dios, a la gente no le gusta. No le gusta. Ahora mire esto, presta atención, mire lo que dice. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? ¿Ve? Somos la iglesia del Dios viviente. Ricardo, tú eres la iglesia del Dios viviente. William, tú eres la iglesia del Dios viviente. ¿Ves? María, usted es la iglesia del Dios viviente. Hermano, usted allá, Orlando, usted es la iglesia del Dios viviente. Hermana y esposa Dori, usted es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué le parece? Ustedes tres allá, hermanas, son la iglesia del Dios viviente. Y cada uno de ustedes le entregará cuenta a Dios de la obra. Dios conoce el pensamiento, las intenciones, los deseos, los delirios. Si verdaderamente ustedes vienen a Él en solemnidad, en reverencia, si lo buscan en espíritu y en verdad. Ahora preste atención a lo que está diciendo ahora. Mire, dice: sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Usted es columna y baluarte de la verdad. Usted lleva la verdad en usted. Si usted conoció a Cristo y conoció al Espíritu Santo, y el Espíritu te reveló todas las cosas, usted es columna y es baluarte de la verdad. Esto es maravilloso. Usted no es cualquier cosa. En Cristo es una columna, es un baluarte de la verdad, es un representante de la verdad, es un embajador en cadena, en potencia, que representa al cielo delante de los hombres en la tierra e intercede entre el cielo y la tierra para la ayuda y el beneficio de los hombres. Maravilloso es esto. Y después dice esto: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vamos a aplaudir a Jesús. Vamos a aplaudirle a la amado Padre, Señor, queremos darte honra, gloria y gracias. Ahora tenemos una santa comunión. Vamos a despedir los medios primeramente. Oraremos por ustedes. Envíen los mensajes para orar por su necesidad. El Señor Cristo Jesús los quiere a todos en santidad, irreprensible, como vírgenes. Su venida está pronta. En esto se sustenta la iglesia. Y ahora lo que vamos a hacer, después de que me despida de ustedes, lo haremos en su memoria hasta su venida, como lo dice, como está escrito. Shalom Maranatha, Cristo Jesús está viniendo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo lo da. Jesús da la paz verdadera. Cristo Jesús te ama. Bueno es el Señor y para siempre es su misericordia. Amados hermanos, corra a Cristo mientras que pueda. Arrepiéntate de tu pecado. Crucifica el pecado.
Entra en la nueva vida con Cristo. Vive en la ley del Espíritu y en la nueva vida en Cristo Jesús. Y vive la estructura, vive la instrucción que nos dan los santos apóstoles para que vivamos como iglesia, para que seamos templo del Dios viviente, para que seamos columna baluarte que representa la verdad. Shalom Maranatha. El Señor les ama. Sonríele a tu hermano que Cristo Jesús te ama. Dile a tu hermano.